Primero de todo, Javi, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. No, gracias a ti. Has reaccionado súper rápido a mi primer mensaje que te mandé, fue increíble, de verdad estoy súper agradecida. Sabes que te admiro muchísimo, te sigo desde hace mucho tiempo y tenerte aquí en este primer evento es un auténtico lujo. Para los que no conocéis a Javier, Javier es el director de formación institucional de Bit2Me. Está por todas las partes, lo podéis ver en la tele, en la radio, en la prensa, viene de webinar a webinar, estás por todas las partes. Y tenías una maravillosa ponencia, último fin de semana que lo pudimos ver con mi marido en Madrid Economic Forum, que lo recomiendo de verdad a todos, ya creo que está disponible en YouTube. Tenéis que verlo. Creo que nos pasan el vídeo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, empiezo con mis preguntas, que tengo muchas, para que no se haga muy largo, ¿vale? A ver, lo primero de todo, cada uno de los bitcoiners tenemos nuestro propio camino hacia el Bitcoin. El mío fue muy largo, muy raro, muy diferente, yo creo que de todo el mundo. Pero ¿cuál era el tuyo? ¿Cómo es que la persona se convierte en el bitcoiner? Pues mira, todo empezó en 2017 en un viaje que hice con dos amigos a Tailandia y uno de ellos me habló de Bitcoin, no como un activo de especulación, sino como algo que iba a cambiar el mundo. Yo le dije, bueno, me estás exagerando. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo vivía en Londres en ese momento. A la vuelta del viaje, imagínate, mi interés por Bitcoin en ese momento era prácticamente cero. Me dijo, me insistió tanto, y es tan buen amigo, que decidí enviarle 2.000 euros desde Londres, en libras, aquí a España. Y me lo invirtió él a través de una plataforma de Estados Unidos que se llama Coinbase. Y en ese momento empecé a querer saber más, quise saber más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes invertido dinero en algo, como que ya te pica, ¿no? Y dices, oye, ¿y esto qué habrá detrás? ¿Será todo especulación? Entonces descubrí a un autor que os recomiendo a todos, que ahora está un poquito desaparecido, por desgracia, que se llama Andreas Antonopoulos. Andreas Antonopoulos es uno de los mayores divulgadores de Bitcoin desde los inicios. De hecho, hay vídeos en Twitter que a mí me encanta verle, y cada vez que veo un vídeo de Andreas me paro, aunque lo haya visto 10 veces, porque siempre aprendes algo nuevo, que aparecen salas vacías y Andreas Antonopoulos explicando qué es Bitcoin. Pero ¿cómo lo explica Andreas? Lo explica desde un punto de vista social, lo explica desde un punto de vista filosófico. La parte de inversión, la parte de especulación, de precio económico, a mí me parece fascinante, interesantísimo, sobre todo pues ese uso del dinero, ¿no? Que me parece muy interesante. Pero cuando entendí la profundidad filosófica y profunda que va a tener en la sociedad una tecnología que cambia, que nos hace poder confiar en algo totalmente nuevo, que las instituciones tradicionales que hemos confiado para utilizar la herramienta de comunicación más importante que utiliza la humanidad, que desde mi punto de vista, además del lenguaje y el idioma, es el dinero, me explotó la cabeza. Entonces busqué una empresa en España que estuviese trabajando, cuando vivía en Londres, vi que estaba Bit2Me, que es la empresa en la que trabajo hoy, que llevaban 3 años más o menos en el mercado, que básicamente es un engranaje que conecta estos dos mundos, el mundo del dinero fiduciario de los bancos centrales y gobiernos, con un nuevo protocolo, un nuevo sistema de dinero, de comunicación, de valor. Y dije, bueno, yo me tengo que dedicar a esto y tengo que aportar mi granito de arena a tratar de que cuanta más gente lo entienda, lo que está pasando, mejor, ¿no? Y ese fue un poco mi origen. Muy bien, gracias. Comentaba en mi presentación los diferentes ciclos que puede tener el Bitcoin, ¿no? Lo estuvimos observando que desde que su inicio, cada 5 años, aunque bueno, tiene años maravillosos de 1000% o 3000% subiendo, luego de repente tiene una bajada del 60%, el mercado entra en pánico, todos vendiendo y no se esperan que esto puede volver a subir, ¿no? Esto ocurrió hasta ahora 3 veces. ¿Crees que volverá a ocurrir teniendo en cuenta toda la adaptación institucional que estamos viendo? Tantas empresas tan grandes como Strategy, Estados Unidos, El Salvador, muchos otros países, UK, comprando Bitcoin. ¿Podemos ver otra vez estos ciclos bajistas o ya podemos esperarnos a totalmente otra historia? Pues fíjate, yo creo que los que llevamos tiempo ni nos hubiésemos imaginado ni soñábamos con que en el año 2024 se fuesen a aprobar los ETF en Estados Unidos para un producto spot, que BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton empezasen a acumular Bitcoin, o que empresas como Strategy u otras que se están incorporando a la misma estrategia diesen un giro de 180 grados, que el organismo que regula cómo figura en tu libro contable la inversión en activos digitales,
cambiase, que es el FASB, cambiase 180 grados, que ahora figure como un activo reconocido, legitimado, ¿no? Entonces yo creo que los 16 años que hemos vivido han sido un mercado de innovadores, de cypherpunks, de libertarios, de especuladores, minoristas, retail, pero que el 2024 marca un antes y un después en lo que significa Bitcoin en las carteras de inversión, en la posición que tiene que tener cualquier individuo, corporación o Estado-nación en un activo histórico como es Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, ¿creo que se va a repetir el mismo patrón de corrección? Sinceramente creo que no. Y lo hablaba ayer con Javier Molina, que es muy amiguete, que él también trabaja en el mundo de la inversión. Sí. Y lo discutíamos, ¿no? Porque la estrategia que están llevando algunas empresas desde fuera puede resultar un poco arriesgada. Pedir prestado para apalancarme en comprar un activo como Bitcoin con la volatilidad que nos ha demostrado estos años puede crear rechazo o por lo menos distancia, ¿no? Pero es que yo creo que estamos viendo el principio de algo que van a tener que hacer todas las empresas del mundo si quieren preservar riqueza. Y lo que ha explicado Aldona en la presentación me parece muy pertinente, porque si hemos utilizado otras herramientas, que esto es algo que la humanidad lleva intentando hacer a lo largo de la historia, cómo preservar energía, tiempo, esfuerzo, riqueza en algún activo que no se pueda diluir, que no se pueda confiscar, que sea portable, que sea divisible. Cuando la gente lo entienda, no solo los que estamos en esta sala, sino miles de personas en todo el mundo que están hablando de esto, lo entiendan las corporaciones y lo entiendan los estados, porque esto, y ahí hay una puntualización, y córtame cuando quieras porque yo me enrollo mucho. No, claro, siempre enfocamos Bitcoin en la relación que tiene el individuo con el Estado, con el poder, ¿no? Cómo nos emancipa, cómo nos hace individuos soberanos, por esa capacidad de tener un activo de propiedad absoluta. Esto es algo que hablábamos, que no somos propietarios de nada, somos usufructuarios, esa palabra que te gusta, ¿no? Claro, esto también es una herramienta poderosísima para la relación de los estados entre ellos. Porque si tú eres un estado sancionado por Estados Unidos y no puedes utilizar, por ejemplo, el SWIFT para transaccionar, Bitcoin te va a permitir hacerlo, guste o no guste. Esto es una herramienta que ya está ahí. Y cuando Corea del Norte, o Cuba, o Venezuela, o Turquía, o Rusia, o cualquier país del mundo sepa el potencial que le va a dar tener un activo que no se puede censurar, que no se puede detener, lo van a adoptar. Lo vamos a adoptar todos. Por lo tanto, creo que va a haber ciclos o correcciones como las que hemos visto en los ciclos anteriores. Sinceramente no. Y creo que el punto definitivo es que Estados Unidos haya firmado una orden estratégica para que sea reserva del país. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y además me has respondido dos siguientes preguntas. Eso está muy bien, ¿eh? Adelantado, ¿no? Perdón. Adelantado, no, está genial. A ver, accesibilidad y uso de Bitcoin. A ver, muchas personas creen que eso es lo que estuvimos comprando, ¿no? Comentando que una vez compras el Bitcoin es como muy difícil retirarlo o pierdes, digamos, cierta liquidez, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto Bit2Me como otras empresas ya están ofreciendo estos productos, ¿cómo ves el futuro del sistema financiero? Porque si exchanges como Bit2Me o Kraken o Coinbase ya están ofreciendo estos productos que estaban reservados para otras instituciones financieras, ¿cómo crees que se va a cambiar el mundo entre los próximos 5 o 10 años? A ver, yo creo, además de Bitcoin, en el mundo ahora mismo estamos en un proceso de fragmentación, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial teníamos a Estados Unidos, que era un poco el policía del mundo en todos los ámbitos, incluido el sistema financiero que se había utilizado, y lo que estamos viendo es bloques que se están separando. Especialmente tenemos un punto que yo creo que fue de inflexión. Guerra de Ucrania, 24 de febrero del 2022, si no me equivoco, Rusia invade Ucrania. ¿Y qué hizo Occidente 2 semanas más tarde? Bloqueó de forma unilateral 600.000 millones de dólares a Rusia. Yo no estoy haciendo un juicio de valor si eso está bien o mal, pero ¿qué está haciendo Estados Unidos y Occidente tomando esa decisión? Lanzando un mensaje muy importante. Nuestros activos financieros, la deuda pública o el dólar, ha servido como sistema de confianza desde el acuerdo de Bretton Woods. Eso se ha terminado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cómo Rusia y China están acumulando oro a ritmos históricos. ¿Por qué? Porque ellos tienen en el histórico que el oro ha sido una buena forma de preservar
riqueza en momentos de transición, de destrucción. ¿Cómo creo o para qué creo que va a servir Bitcoin más allá de dinero? Porque yo creo que el dinero es un uso de Bitcoin, pero no es el único uso. O sea, Bitcoin tiene muchos más usos de lo que nos imaginamos, ¿no? Hay mucha gente que me dice, joder, Javier, yo es que bajo ahí a pagar el café con Bitcoin y no puedo, ¿no? Eso acabará pasando, pero sí que es verdad, y ahora vuelvo a lo de antes, que Bitcoin tiene un problema para hacer el cálculo económico. ¿Por qué? Porque al tener una oferta fija, tú no puedes ajustar la demanda a la oferta en un momento determinado como sí puedes hacer con el dinero fiat, ¿vale? Entonces, para tú llevar un negocio y saber las cuentas fijas, no puedes tener tu balance en un activo que tiene cambios bruscos en el precio, medido en dólares o en euros. Por eso creo que Bitcoin sea dinero generalmente usado todavía está muy lejos. Ahora, ¿qué está más cerca? Que Bitcoin sea dinero generalmente aceptado. Es decir, que tú vayas a un sitio y propongas pagar en Bitcoin y te digan, por supuesto, págame en Bitcoin. ¿Por qué? Porque sabéis que hay una ley que se llama la ley de Gresham. La ley de Gresham lo que hace es desplazar al mal dinero e incorporar el buen dinero. Y todas las propiedades que ha explicado el Don antes hacen que Bitcoin sea un buen dinero, ¿no? Pero lo mismo pasa con oro, ¿no? El oro es muy buen almacén de valor y llegó en algún momento a evolucionar como medio de cambio, pero ya no lo es. Es muy impráctico, ¿no? Pero sigue siendo considerado como un buen almacén de valor y algo que realmente merece la pena en algunas condiciones tener, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no es tampoco obligación del Bitcoin de evolucionar hacia este medio de pago que pagas por un café, porque además, tal como os he explicado, es que si hoy pagas por un café en Starbucks $4 y sabiendo el ritmo en que crece el Bitcoin, claro, puede costar este $4 en 5 años $1.000, entonces te lo piensas dos veces, ¿no? Lo que estamos hablando, low time preference versus high time preference. Cuando sabes que tu dinero que hoy tienes en el Bitcoin puede seguir creciendo en su valor, es que no te da gana gastarlo. A mí, y os digo sinceramente, mi viaje, a mí se me quitaron todas las ganas de ir de compras desde que tengo Bitcoin. Y siempre lo comento con Estefanía, que hablamos mucho de las chicas. Es que no pienso comprarme más bolsos ni más zapatos, es que todo lo que puedo meto en el Bitcoin. Es que es así, te cambia el chip. Es que estamos en un momento donde, si os vais a la historia, y antes lo comentaba con alguno de vosotros, el tema de Ray Dalio, ¿no? Que él habla del auge y caída de los imperios y de los ciclos de 80 a 120 años. Claro, estamos en el momento previo a la caída del hegemón, que es Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con la divisa del hegemón cuando se va deteriorando, cuando va perdiendo esa posición número uno que tenía? Que pierde valor. ¿Qué está pasando con el dólar? Que está perdiendo valor, está perdiendo red. Todavía evidentemente tiene muchísima fuerza el comercio internacional, el 60% se efectúa en dólares, pero cuando se produzca una destrucción de riqueza en esa divisa, ¿a dónde va a ir todo ese valor? Va a tener que ir a oro, pero el problema es que el oro, claro, siglo XIX, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a seguir mandando barcos llenos de oro para comerciar con países? El telégrafo lo solucionó, ¿no? Tiraron un cable por el fondo del mar, por el Atlántico, conectaron las comunicaciones y ahí podías hacer mensajería de bancaria, ¿no? Para hacer cámaras de compensación y demás. Pero claro, Bitcoin, para mí Bitcoin va a ser el pegamento que va a reconstruir la destrucción que desgraciadamente vamos a vivir y que va a afectar a gran parte de la sociedad que no está pendiente de todos estos temas, ¿no? Yeah. Entonces creo que bueno, es lo que vamos a vivir. Siguiente tema, muy complicado. No ligado directamente al Bitcoin, pero creo que sí. ¿Qué opinas de los CBDCs? Como sabéis, el Banco Central Europeo está intentando introducir euro digital. En contrario, en Estados Unidos, cuando salió el famoso decreto ejecutivo para crear la reserva de Bitcoin, también salió una línea diciendo que se prohíbe algo como CBDCs. Entonces, en este contexto, me gustaría que nos explicas un poco qué es CBDC, cuál es la diferencia con Bitcoin y cómo crees van a ir cambiando, no sé, a lo mejor alejándose cada vez más las dos velocidades en el sistema económico y financiero entre Europa y Estados Unidos, porque parece que van en dos direcciones completamente opuestas, ¿no? Estados Unidos está muy enfocado en Bitcoin, reserva de Bitcoin. También estaba hablando de stockpile de los otros activos digitales, pero solamente para venderlos y comprar más Bitcoin. Sin embargo, en Europa no se habla absolutamente de Bitcoin.
Y encima tenemos a los jefes de bancos centrales que están intentando introducir el CBDCs, ¿no? Sabemos lo que estaba pasando en China cuando introdujeron el yen. Bueno, cuéntalo tú, que si no, pues, respondo yo. No, al final has dicho antes en la presentación 3 propiedades que tiene que tener el dinero, que son unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor. Pero hay una cuarta propiedad que nadie suele comentar, que es un sistema de control. Correcto. ¿Qué está pasando con el dinero en efectivo? Que es un poco el reducto de libertad a nivel de privacidad que queda dentro del dinero fiat, ¿no? La única posibilidad de transferir con cualquiera de vosotros con una privacidad absoluta es daros un billete de 20, de 50, de 100, de lo que sea. ¿Qué ocurre con el poder político? Que se está metiendo en nuestras finanzas, en nuestras vidas, en nuestras casas, y el dinero, que ya es digital en el 97% de las transacciones, ¿no? Y hay países nórdicos que casi el 100%, diría Suecia, ¿no? Es un caso interesante, pero claro, aquí hay unos intermediarios, que son los bancos comerciales, que tienen los depósitos y que utilizan los depósitos que todos tenemos para invertirlo en activos, y con eso generan negocio, para dar liquidez al mercado y dar préstamos. ¿Qué es lo que plantean las monedas digitales de banca central? Que los ciudadanos estén conectados directamente al Banco Central Europeo o al Banco Central de China. ¿Cuál es el problema de ese dinero? Que sigue siendo un pasivo, es como dinero en efectivo, que es un pasivo del Banco Central al final, pero que tiene un potencial, primero, de programabilidad enorme. No sé si habéis oído hablar de las ciudades de 15 minutos. Bueno, pues una idea, que los ciudadanos estén situados desde su punto donde viven, a 15 minutos alrededor, entonces podrían programar que el dinero solo te lo puedas gastar a 15 minutos de distancia de tu casa. Es un control social enorme. No solo eso, pierdes absolutamente toda la privacidad. Porque tú ahora mismo, si das un billete de 20 euros porque te quieres comprar lo que te apetezca, pues tienes esa frontera, ¿no? Esa barrera. Pero con la CBDC, no. Entonces, ¿cómo lo venden ellos? Bueno, pues va a ser un mecanismo de integración financiera, vamos a incluir a todos los ciudadanos europeos y además van a tener privacidad. Ellos te venden que vas a tener privacidad, pero no es cierto, no es cierto. Entonces yo lo veo una de las amenazas más graves y más profundas a las que estamos sometidos en Europa, en China también y en otros lugares. Hay 140 proyectos de CBDC en el mundo y Estados Unidos, como tiene una comunidad bitcoiner muy potente, está llevando el camino contrario. Ha entendido que elegir Bitcoin es lo que le puede apuntalar en el poder otros 100 años como hegemón. Sí. Y esto fue un error. China lo cometió en el pasado con la plata, eligiendo la plata en vez del oro. Hoy, los que elijan utilizar un dinero fiat con esteroides, que serían las CBDC, creo que nos están llevando a un mundo orwelliano, a los ciudadanos que vivimos en esa región, y que debemos poner pues, resistencia toda la que podamos, ¿no? Sí. En China, para que sepáis, he leído, hay muchos casos que para las personas que son como opositores del gobierno o que no pagan multas o son los ciudadanos rebeldes, se les congela directamente su CBDC, se les prohíbe los viajes. Por ejemplo, van a la estación de tren o quieren comprar billete de avión, no pueden, lo tienen congelado. Durante el COVID estaban controlando con esto la alimentación, que estaba muy escasa, directamente elegían el ciudadano bueno y el ciudadano malo. Tú eres bueno, lo puedes pagar y comprar la carne, el ciudadano malo no. Y esa es la capacidad de control que está embebida dentro de... Pero fíjate que incluso sin la CBDC, y hubo un caso paradigmático en Canadá con Justin Trudeau, cuando los camioneros no quisieron ponerse la vacuna, el gobierno bloqueó más de 200 cuentas bancarias a los camioneros que estaban protestando y a todos aquellos que quisieran donarles dinero. Por lo tanto, en el sistema tal y como funciona hoy, de forma arbitraria, violando la propiedad privada, pueden congelarte, embargarte, confiscarte. Y por eso Bitcoin es tan chulo. Muy bien. Bueno, hablamos de otra cosa que también hace últimamente muchos titulares en Estados Unidos, que son stablecoins. Sabes que hay como gran alianza entre Tether y el gobierno americano directamente. Me gustaría que expliques a los que estamos aquí por qué ocurre esto. Pues fíjate, para los que os acabáis de aterrizar en este ecosistema, yo os diría que está Bitcoin, que están las stablecoins y que están las demás. Entonces, las stablecoins yo sí que veo un uso súper potente. ¿Por qué? Porque son tokens, son representaciones digitales con paridad 1 a 1 con el dólar o con el euro,
que te permiten llegar a jurisdicciones donde el sistema financiero bancario no te lo permite. ¿Qué significa esto? Que si tú eres una empresa como Tether, que es una de las más rentables del mundo, tiene una facturación trimestral de más de 6.000 millones con 65 empleados aproximadamente, es una barbaridad. ¿Qué gana el gobierno de Estados Unidos con esto? Legitimando con el Genius Act, llevándolo al Senado y que lo voten republicanos y demócratas, legitimar un sistema que permita llevar el dólar, en este caso a través de un token, que puede ser USDT, que puede ser USDC, de Circle o de Tether, habrá muchísimas más cuando se legitimen, de bancos que lanzarán su token, que esos depósitos se utilicen para comprar deuda pública, un activo líquido a corto plazo que respalde el poder de Estados Unidos de financiarse, y tú al mismo tiempo, sin tener un convenio bilateral, llegar aquí a Madrid y que una persona metiéndose en internet, si quiere cambiar euros, lo pueda hacer de forma directa por dólares. Entonces lo que estás haciendo es alargar la hegemonía del dólar a través de una herramienta que nace del mundo de las criptomonedas, ¿no? Aquí en este muy caso, importante creo que es subrayar por qué Estados Unidos necesitan stablecoins para equilibrar o reducir su deuda, ¿no? Sabemos que, bueno, como hemos comentado, que ya hay 36 billones en deuda. Los bonos de tesoro a 10 años no valen absolutamente nada, han subido el precio a los niveles históricos, a los niveles de post-2008. China ya no está interesada, China, que era el poseedor de los bonos más grande, empezó a venderlo. El FED tiene que cada vez comprar más, porque si ni China ni Japón, ningún otro país ya no quiere bonos, porque con tanto dinero que se imprime en Estados Unidos, bonos cada vez valen menos. Entonces, yo también entiendo esta persecución de los stablecoins como, vale, no tengo más clientes para mis bonos, tengo que buscarme la vía de salida, ¿no? Claro. Porque si no va a reventar. Entonces, ¿qué hago? Introduzco stablecoins y lo reparto por todo el mundo. Claro. Vendo stablecoin a un taxista en Argentina, a un camarero en no sé dónde, y son ellos mismos que van a tener una parte de esta deuda americana. ¿Es así? ¿Lo entiendo bien? bueno, de hecho, ¿cómo está reaccionando Europa? Europa lo que está diciendo a través de la ley MiCA, que es el Marketing Crypto Assets, que es un marco europeo para todos los, por ejemplo, proveedores de servicio, es que no podemos tener listadas monedas en stablecoins que no cumplan con la normativa. Eso es una forma de alejar, de prevenir que ese tipo de moneda, que ese tipo de token permee en la ciudadanía europea. Es decir, Bit2Me, nosotros no podemos vender USDT, aunque el gobierno de Estados Unidos legitime que es una moneda respaldada con depósitos y demás. ¿Por qué? Porque el gobierno o los gobiernos de Europa tienen miedo a perder soberanía monetaria y que haya muchos europeos que digan, yo no quiero tener euros, no quiero tener CBDC, que la CBDC te la podrán programar para que no puedas comprar stablecoins, y cierran un poco las fronteras en ese sentido, ¿no? La frontera digital. Entonces, es ponerle puertas al campo, también os lo digo, porque aunque Bit2Me no tengamos stablecoins, USDT o otros compañeros, a través de DeFi, que son finanzas descentralizadas, podéis acceder igualmente, ¿no? Muy bien, interesantes tiempos. A ver, me gustaría también hablar un poco sobre los mitos. Tú sabes que hay un montón de mitos sobre Bitcoin. Por ejemplo, el apagón de hace nada, de un mes y poco. Habían algunas personas diciendo, mira, Aldona, tanto Bitcoin, no tienes electricidad, ¿ahora qué haces? A ver, ¿cuáles son las soluciones del mundo que ya existen en los países que tienen apagones a diario de 12 horas y allí sí que operan con Bitcoin? ¿Qué soluciones conoces tú? A ver, soluciones hay, sí que es verdad, y yo ahí, te soy sincero, yo no he utilizado Bitcoin, por ejemplo, el día del apagón no lo usé. ¿Sería posible utilizarlo? Sí, habría mecanismos que te permitirían, porque se puede transferir de forma analógica Bitcoin, a través de señales de radio incluso. Pero sí que es verdad que el expertise y el conocimiento técnico que tienes que tener es un poquito más avanzado. Entonces el problema es que si hay un apagón, yo creo que ni Bitcoin, ni euro, ni oro, ni nada, tenemos un problema mucho más grave, ¿no? Pero a pesar de eso es verdad que Bitcoin se puede transferir y es operativo. Lo que pasa es que hay que tener un conocimiento técnico un poquito más Hay redes de avanzado. Maya, los SMS, ¿no? Eso es muy popular en Venezuela y en algunos países en África, ¿no? Que están utilizando esto como, bueno, una salida, ¿no? Bueno, de hecho en Cuba hay una también, comunidad importante. El gobierno de Raúl Castro se llama, no, el que está ahora es el otro, no sabéis cómo se llama el de Cuba.
Bueno, pues el tipo este, Castro, y ahora el otro, que está, que también es un tipo mala gente. Bueno, pues los cubanos están utilizando Bitcoin para poder recibir transacciones y está funcionando dentro del país, en Venezuela, por supuesto, en Turquía, en la India, en muchísimos países que hay unas restricciones fuertes, ¿no? O que hay problemas de electricidad y ese tipo de cuestión. Sí. Díaz-Canel. Es así con el pelo blanco, así grandote. Sí. Sí. Esta te la voy a leer porque es muy buena. Bitcoin no está respaldado por nada. ¿Podemos decir lo mismo del oro? ¿Qué respaldo tiene realmente? ¿Cómo explicamos que el valor de Bitcoin proviene del consenso social, al igual que el oro, y que lo distingue del dinero fiat, cuyo consenso deriva de la mera imposición del Estado? Claro, al final, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin al final es un registro de propiedad global, auditable, transparente y verificable por cualquiera de los que estáis aquí, cualquier hora, día, mes, cuando queráis. O sea, es un sistema, a mí me gusta verlo como un registro de propiedad. Lo que pasa es que, ¿cómo funciona? Pues con direcciones que es un churro de números y letras, básicamente, que te pone qué cantidad de Bitcoin tienes. Entonces tú, si tienes las llaves privadas que hablábamos antes, te permite mover eso a otra dirección. ¿Y quién guarda eso? Todos los nodos que están replicando la base de datos de Bitcoin de forma voluntaria. ¿Qué ganan? Descentralizar, crear una infraestructura que no nos haga depender de sistemas como los que hemos dependido, que tienden a la corrupción, que tienden al abuso de poder, que tienden a, por ejemplo, utilizar lo que llamamos el efecto cantillón, que es yo le doy a la maquinita de crear dinero, o yo soy un banco muy poderoso y decido a quién quiero financiar, qué empresa quiero rescatar en caso de que tenga problemas financieros. Bueno, pues eso con Bitcoin no se puede hacer, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, me he ido un poco... ¿Sí? Sí. Vale. Otra pregunta, ¿es demasiado tarde para invertir en Bitcoin? ¿Estamos en niveles de $110.000? ¿Cómo lo ves? A ver, yo es que concibo Bitcoin como un cambio de paradigma. A mí me encanta la historia y creo que Bitcoin está al nivel de tecnologías como la pólvora o como la imprenta, ¿no? Que fueron tecnologías que cambiaron el acceso a la información y que permitió difundir una serie de ideas distintas en Europa, que hicieron que el régimen, en aquel momento la Iglesia Católica cayese, emergiese el protestantismo, se emancipara Enrique VIII en Inglaterra, se divorciase las veces que quiso y fuera soberano absoluto. Eso fue la imprenta, una tecnología que nos permitía copiar información, pero la pólvora lo que hizo fue modificar cómo aplicamos la violencia sobre otros seres humanos. Es decir, tú ibas a una batalla y ibas con una espada y un escudo. ¿Y qué pasa cuando un polvito negro lo metes en un arcabuzo, en un cañón así de grande que te tira muros que te habían protegido durante 1000 años? Pues Bitcoin es eso. Bitcoin es una forma que tiene el individuo para proteger su tiempo, su energía y su trabajo, sin que el poder establecido se lo pueda arrebatar. Por lo tanto, la potestad y la autoridad del Estado, que forman la soberanía, está en crisis. Porque cuando y esto lo dijo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo que escribió en 1651 el Leviatán. Pues en el capítulo 29 del Leviatán ponía causas de disolución del Estado, y este tipo era listo. ¿Sabéis cuál era una de las causas de disolución del Estado? Que los individuos fueran soberanos absolutos sobre una riqueza que ni siquiera el soberano pudiese arrebatarles. Era un bitcoiner. Era un bitcoiner adelantado de su tiempo, ¿no? Este tipo decía que el hombre es un lobo para el hombre y fue un teórico del Estado, y el Estado ha tenido su función y yo creo que todavía le quedan décadas. O sea, esto no va a ser que vaya a desaparecer mañana, pero tecnologías como Internet, como la inteligencia artificial y como Bitcoin son rupturas estructurales del modelo social y del régimen político en el que hemos vivido. Entonces, por lo tanto, estamos pronto. Vamos, sois early adopters, por mucho que esté Bitcoin en $100.000. O sea, Bitcoin no tiene techo. Solo debería invertir en Bitcoin lo que estoy dispuesto a perder. Eso dicen todos. Pues, sin embargo, algunos argumentan que al contrario, Bitcoin es un activo en el que deberíamos invertir lo que no podemos permitirnos perder, dado que su potencial, bueno, como reserva de valor, como dices. ¿Qué opinas? Pues totalmente. Lo estamos viendo, ¿no? A lo largo de la historia, cómo todo tipo de propiedades están pues, al alcance del poder y cómo todos los medios de ahorro que hemos utilizado tienen puntos débiles. Entonces, yo creo que en este momento, especialmente en este momento, con una degradación en el modelo de educación,
El modelo de educación que tenemos hoy de las aulas nació hace 200 años. Después de Napoleón, los prusianos dijeron: hemos perdido la guerra, no por ser malos militares, sino porque no había no comandábamos bien al ejército y cada uno hacía lo que quería. Esa fue la introducción de la educación moderna, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontramos en un cambio de esa profundidad, de educación, de orden social, de autoridad, ¿no? O sea, vosotros ahora mismo vais a votar y creéis que las cosas pueden mejorar, pueden cambiar. Lo dudo mucho. O sea, vamos con mucha, pues eso, desconfianza, ¿no? Ante lo que tenemos. Entonces necesitamos nuevas herramientas que nos permitan, por un lado, atesorar la riqueza, que no se destruya, que no se pierda, y por otro lado, que reconstruyan la confianza que se está erosionando, que está desapareciendo. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, la robótica, Internet van a sustituir la densidad social del conocimiento, nos van a permitir acceder a conocimiento mucho más especializado, mucho más definido, del tipo que queramos, y eso nos va a hacer mejores seres humanos. Y Bitcoin es una solución a miles de años de búsqueda, de preservación de riqueza. Es que eso no existía hasta ahora. Los inmuebles no es una forma de preservar riqueza, es un lugar para vivir. Pero lo hemos transformado en eso, ¿por qué? Porque no tenemos mejores opciones. Y eso en España, pero en países que tienen un desarrollo un poquito más atrasado, pues mucho más complicado, ¿no? Latinoamérica, India, muchos países de Asia. Entonces, lo peor que todo el mundo está funcionando de esta manera, ¿no? Hemos convertido las empresas en las huchas. Exactamente. Estamos obligándoles a crecer siempre más, porque claro, hay que pagar dividendos a los inversores, ¿no? Esto también distorsiona por completo todo el mercado. Si tenemos solamente Bitcoin, ¿cuánta parte de nuestro dinero invertiríamos en las empresas o en las casas? Probablemente muy poca, ¿no? Lo que hemos visto, las previsiones que hay, ¿no? Que al final Bitcoin irá comiendo el resto de los activos. Eso es un punto que la gente tiene que pensar al comprar Bitcoin, que tú cuando compras Bitcoin no tienes que deshacerte del Bitcoin entero. O sea, tú puedes comprar, yo qué sé, 50.000 euros, 0,5 Bitcoin, dejarlo ahí, que pase el tiempo, que necesitas liquidez, liquidas una parte. ¿Qué pasa con una vivienda? Que tú compras un inmueble, tienes ahí una cantidad de patrimonio importante, 1 millón de euros, y dices, necesito liquidez. ¿Y qué tienes que hacer? Deshacerte del activo entero. En cambio, con Bitcoin además se están desarrollando sistemas que te van a permitir no tener que venderlo. Al ser auditable, transparente, portable, divisible y todas estas cuestiones, los bancos se van a pegar por atraer el Bitcoin de los individuos y te van a dar liquidez de dinero fiat que pueden crear a golpe de clic. Van a querer tener el activo real y tenemos pruebas históricas. ¿Qué han hecho los bancos centrales? Han acumulado. ¿Quiénes son los mayores tenedores de oro del mundo? ¿Quiénes van a ser los mayores tenedores de Bitcoin del mundo? Pues se lo tendremos que vender o muy caro o no vendérselo y utilizar sistemas de multifirma que me permiten tener cierto control sobre ese Bitcoin mientras me están dando liquidez para poder vivir y no descapitalizarme, no deshacerme del activo que realmente tiene valor, que es el activo real. Sí, yo creo que el Bitcoin como colateral es totalmente nueva historia que va a cambiar por completo el mundo, ¿no? Bueno, y para acabar, ¿qué consejo darías a los principiantes? Que hay muchos aquí, que bueno, son las personas que empiezan. ¿Cómo deberían empezar el viaje? ¿Cómo deberían empezar el viaje? Lo primero, y esto puede sonar maximalista, pero me da lo mismo. Lo primero es que os olvidéis del resto de criptomonedas. Bien. Ni caso. ¿Por qué? Porque yo llevo mucho tiempo, llevo 8 años, y a pesar de que te hablen de smart contracts, de Web3, de blockchain con inteligencia artificial, olvidaros, ¿vale? Esos son sandbox tecnológicos, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, creo que es tan importante el rol y el papel que tiene Bitcoin en el momento histórico que vivimos, que todo lo que no sea prestar atención a Bitcoin es perder el tiempo, literal. Y todo dinero que no pongáis en Bitcoin es dinero que tiene un riesgo de perderse enorme en el ecosistema cripto, os hablo, ¿vale? A pesar de que las stablecoin crea que van a tener un uso. Y os diría que si no habéis comprado nunca, que hagáis una pequeña compra, que experimentéis. Os voy a recomendar un par de libros. Tú vas a recomendar el de Jeff Booth, que es muy bueno, The Price of Tomorrow. El de 21 Lessons de Didi está muy bien, sí. Pero yo siempre recomiendo uno de un amigo, que es que yo me lo leí a mí, me cambió la forma de entender el mundo, de verdad, que es La filosofía de Bitcoin de Álvaro de María, sí. Que es español además, y el tipo en 100 páginas dices, madre mía, esto es tremendo.
Y luego también creo que, complementario a tu presentación, que ha sido muy buena, yo leería el patrón Bitcoin de Saifedean Ammous. Ese es obligatorio. Y os diría que os llevéis solamente esta idea también, que Bitcoin no es solo dinero, es un activo, es una superpropiedad privada. Una superpropiedad privada que no había existido nunca, que es una herramienta de protección personal increíble, que lo veáis así, más que como un medio de pago alternativo al euro, porque eso no se puede usar, pero no es su función principal, ¿no? Un sistema global de registros de propiedad que te valga para pagar el café está bien, pero no es su objetivo. Para eso ya tenemos el euro, o tenemos el peso, o tenemos el dólar. Entonces, superpropiedad, super forma de atesorar patrimonio, periodos largos de tiempo. Eso es el consejo, y que leáis, que estudiáis y que veáis podcasts, que hay 1000, y que sigáis al Dona y vengáis a todas las charlas que organice seguro. Muchísimas gracias, Javier. Espero que es el comienzo de un bonito viaje. Claro que sí. Hacia el Bitcoin. Muchas gracias. A vosotros, un placer. Muchas gracias. Quería saber la forma en que el dinero llega a Bitcoin, cómo luego Bitcoin puede invertir, creo que lo invertirá, esos activos que recibe, de qué forma sabe dónde los tiene que poner, quién le indica dónde tiene que invertir ese dinero, cómo recibe esa información Bitcoin. Claro, Bitcoin es un protocolo, ¿vale? Bitcoin es un protocolo que se va a componer de 21 millones de unidades. Imaginémonos que hablásemos del protocolo del oro. Tú puedes comprar partes de todo el oro que existe en el mundo, y cuando compras oro lo que haces es intercambiar algo que tienes en origen, que es el euro, por una cantidad de oro que a día de hoy está en los 3.400 dólares la onza. El mercado es el que llega al consenso del precio que tiene esa onza de oro. Pues con un Bitcoin sucede exactamente lo mismo. Si yo tengo un Bitcoin y tú me lo quieres comprar, yo voy a ir al mercado. ¿Qué es el mercado? Todas las empresas, casas de cambio, vías de entrada, de salida, ETFs, marcan un precio de Bitcoin. ¿Cuánto está una persona dispuesta a pagar el último Bitcoin que se pone a la venta? 100.000. Pues yo te lo entregaré, si tú me lo quieres comprar, a cambio de 100.000 euros. Tú me das 100.000 euros y yo te entrego ese Bitcoin en una dirección que controles tú. Ese Bitcoin ahora es tuyo. Es como si intercambiásemos, tú me das 100.000 euros a mí en efectivo, para verlo claro, y yo te entrego un lingote de oro que vale 100.000 euros. Tú tienes el lingote y yo tengo 100.000 euros en efectivo. Es un intercambio, al final. Y el mercado, todos los actores del mercado son los que llegan al consenso del precio que tiene ese Bitcoin. ¿Y ese mercado funciona automáticamente e independientemente? Totalmente, es un mercado global. Bitcoin es un activo global que cotiza y que se compra y se vende en todos los países del mundo, en un mercado más regulado o menos regulado. Por ejemplo, si te vas a la India hoy e intentas comprar Bitcoin con rupias, te van a cobrar un 20% más que si lo compras en dólares. Por lo tanto, también hay particularidades en diferentes países por la situación local de la moneda. Si lo compras en bolívares venezolanos, te va a costar más que si lo compras en dólares. Pero hay un consenso, y la moneda principal, o las principales monedas en las que cotiza, el euro, el dólar, el yen, la libra, ¿no? Las monedas más establecidas. Ahí hay un mercado, hay suficiente liquidez, y más con la entrada de los ETF, ¿no? Entonces funciona como acciones, como oro o como cualquier otro mercado. Es un activo más, en ese sentido. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas, tengo entendido que Bitcoin realmente no es el protocolo inicial por el que empezó el Ledger. Estuve leyendo hace poco y al parecer la moneda original se llama Bitcoin Cash. ¿Cuál es la diferencia y cuándo fue el decoupling? Porque estuve intentando buscar información. No sé si vosotros conocéis algo de esto. Yo no. Yo sí. Soy un friki. Además, esa parte me encanta porque viene de la historia del origen de Bitcoin. En el año 2010, Satoshi Nakamoto hizo un cambio temporal en el protocolo de Bitcoin que limitaba la capacidad de los bloques a 1 megabyte. Es decir, cada bloque de información que se mina tiene una capacidad de 1 mega. ¿Eso qué significa? Que más o menos se incluyen unas 3.000, 3.500 transacciones. Ahora lo han ampliado con el Segwit y una serie de mejoras, ¿vale?
¿Qué ocurrió en los años siguientes? Que hubo una facción o hubo una parte de la comunidad de Bitcoin que pensaba que para que Bitcoin triunfase, el tamaño de los bloques no podía ser de 1 mega. ¿Por qué? Porque eso significaba que el número de transacciones que se pueden procesar por segundo solamente son 6. Sin embargo, con la idea que propusieron, que era ampliarlo a 8 megabytes, se escalaba el número de transacciones que tú podías hacer. ¿Cómo interpretaban los Bitcoin Cash o los Small Blockers ese enfoque? Si no hacemos los bloques más grandes de Bitcoin, Bitcoin no va a triunfar, Bitcoin no va a escalar, Bitcoin no se va a utilizar como a peer-to-peer electronic cash, que es el título del white paper. Yo no estoy de acuerdo con ellos, les respeto, les entiendo, y ahí que se produjo creo que fue el 31 de agosto del 2017 hubo una bifurcación en la red de Bitcoin. Tenemos la cadena de bloques de Bitcoin con 1 megabyte y el cambio que implementaron, un hard fork, es decir, otra cadena que se llama Bitcoin Cash, ¿vale? Con 8 megabytes de capacidad. Las dos cadenas existen desde entonces. Si tú buscas el nivel de cómputo de hash que tiene la cadena de Bitcoin Cash, es 100 veces más pequeña que la de Bitcoin. ¿Eso qué significa? Que no es segura. Pero además te diré que si tú quieres descentralizar un sistema, si amplías el tamaño del bloque, lo que estás haciendo es que menos personas estén dispuestas a poner su capacidad de cómputo para ser un nodo de la red de Bitcoin y descentralizarlo. Por lo tanto, los small blockers, los que lo quisieron tener en 1 mega, priorizaron dos cosas: la descentralización y la seguridad. ¿Qué priorizaron los big blockers? La escalabilidad. Y ahí está en el mercado. Y el mercado te está diciendo que esto no es la solución que la humanidad necesita. Y hay dos libros que os recomiendo si os interesa más este tema, uno que es The Block Size War, sí, y otro que es Hijacking Bitcoin de Roger Ver, que te explican las dos facciones, un poco cómo fueron la una y la otra. Pero es muy buena pregunta y no sé si ha quedado claro, pero... Sí, me ha quedado claro. Investigaré más. Gracias. No, pero todo porque no la esa explicación, sino porque me interesaba mucho sobre el hard fork y porque hubo una batalla interna, porque al parecer fue muy intenso. Fue muy intenso, y además hay teorías de la conspiración. Por ejemplo, decían que una empresa que está construyendo soluciones de segunda capa en Bitcoin, que se llama Blockstream, que tiene inversión de Visa, de Mastercard, y que ellos prefirieron mantener los bloques pequeños para llevarse el negocio de la posibilidad de que Bitcoin escale como segunda capa para hacer pagos. Los bloques pequeños son el Bitcoin actual, el que más capta. Bitcoin BTC. Sí. Y el Bitcoin Cash es el que va a 8 de. Exacto. Vale, ok. Exacto. Eso es lo que no me queda claro, porque por alguna razón hay sitios donde se confunden, no queda claro, pero el hard fork es BTC 1 megabyte, Bitcoin Cash 8. Exacto. Y ya para terminar esto, yo te diría que yo respeto mucho el mercado. El mercado nos habla y nos está dando señales. Sí, entonces, si Bitcoin vale $108.000 y Bitcoin Cash creo que vale 350, 400 o por ahí, sí, y no tiene poder de cómputo y no tiene descentralización ni nodos participando, es porque no resuelve un problema. Y Bitcoin sí. Sí. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, Josh. Nacho. Si yo tengo una duda, por lo que yo entiendo, que tampoco lo tengo muy claro, parte de la función de los mineros es validar transacciones, ¿no? Entonces, No. Vale. No. Esos son los nodos. Vale. Los nodos. Vale, el tema de la minería, ¿no? Aldona ha explicado el tema del nivel de dificultad de la red de Bitcoin. ¿Cómo funciona Bitcoin? Bitcoin lo que hace es tomar todas las transacciones que se están produciendo, la hora, la fecha, la dirección de origen, de destino, ¿vale? Seleccionar qué transacciones pagan más fee por hacer esa transacción en el sistema de Bitcoin, porque tú pagas un fee cuando haces una transacción de Bitcoin, y los mineros programan y establecen meter esas transacciones en el bloque que van a minar. Ahora, cuando Aldona ha dicho se calculan miles de millones de hashes por segundo, ¿qué es un hash? Un hash es una huella dactilar de un conjunto de datos, ya sea texto, audio o vídeo. ¿Qué necesita el sistema o qué te exige el sistema? Que los datos que tú has recogido como minero, combinados con un número aleatorio, te dé un hash, que es un churro de números y letras de 256 caracteres, te exige que los
10, 12, 15, 17 primeros dígitos sean ceros, ¿vale? Cuantos más ceros te exigen, más difícil es el calcularlo y más tiempo tardará en minarse ese bloque. ¿Qué hacen las máquinas? Constantemente calcular hashes. Cogen la información y empiezan a hacer cálculos con un número aleatorio que se llama nonce. El primero que resuelva la combinación de las transacciones con ese nonce mina el bloque. Lo retransmite a la red. Los validadores, que son los nodos, verifican que ese número combinado con esa información da la exigencia del sistema y le recompensan y se mina el bloque, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hay mucha capacidad de cómputo, esos bloques se minan más rápido, en menos de 10 minutos. ¿Y qué hace el sistema? Que lo ha explicado Aldona. Cada 2016 bloques, el sistema hace un screenshot, hace como una fotografía. ¿Cuánto tiempo ha tardado en minar los últimos 2016 bloques? Pues ha tardado mucho menos, ha tardado menos de 10 minutos de media en minar cada bloque. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de cómputo es enorme. ¿Qué hace el sistema? Hace más difícil el siguiente ajuste de dificultad. Incrementa el número de ceros que tienes que tener cuando combines los datos con un nonce, con un número aleatorio. Y es un sistema dinámico, es un sistema vivo, que constantemente está cambiando, ¿no? Eso es brutal. Claro, me pregunta cómo hubiera sentido. Tenía la percepción de que según sea más difícil minar Bitcoin, no habría gente dispuesta a validar. Pero bueno, ya me has contestado que no es. No, claro, imagínate que el coste de la electricidad empezara a subir muchísimo. ¿Qué pasaría? Que para ti como minero, alimentar esas máquinas y conectar lo que decía también Aldona, el mundo físico, el mundo real con el mundo virtual, no sería rentable. ¿Qué harían los mineros? Apagarían las máquinas, todo el mundo. ¿Qué pasaría a los 2016 bloques minados? Que el sistema diría, ostras, han apagado muchísimas máquinas, tenemos que seguir incentivando que haya seguridad en la red, vamos a quitarle ceros al hash, vamos a hacerlo más fácil. Entonces, como es más fácil, tú a lo mejor Bitcoin al principio se minaba desde un portátil en tu casa. Ahora tenemos granjas de minería, que son básicamente naves industriales llenas de estanterías, llenas de máquinas de minería, llenas de tarjetas gráficas, una detrás de otra. O sea, lo que comentaba, ¿no? 28 centrales nucleares tienen que alimentar la verdad que se crea en la blockchain de Bitcoin. Lo que estamos creando la humanidad gracias a Bitcoin es verdad en un sistema digital global. Por eso es tan valioso, por eso es tan importante. Que me emociono. ¿Alguna pregunta más? Silvia. A ver, yo tenía una pregunta en cuanto a dónde invertir en criptomonedas. Porque, por ejemplo, yo estuve invertida en una aplicación que quebró porque la hackearon y se llevaron todos los Ethereum, que es verdad que luego pudimos recuperar parte de la inversión, lo moví a otra, una de las que habéis mencionado, Coinbase, y ahí tengo, no mucho, pero tengo en Wallet y en la propia aplicación. Entiendo que hay una parte que tiene riesgo de custodia, ¿no? Que es lo que no está en Wallet. Pero ¿cómo elegir qué aplicación, qué riesgos o cómo evitar ese riesgo y cómo de fácil o difícil es luego, no sé yo, o sea, no lo utilizo mucho, ¿no? Porque ya después lo que tengo en Wallet tengo la sensación que me va a costar mucho más sacarlo que lo otro, y lo otro tengo la sensación que tengo mucho más riesgo. O sea, que si me podéis aclarar un poquito eso, y a la hora de elegir un otro que hay que mirar. ¿Cómo te llamas, perdona? Silvia. Silvia. Vale, lo que hemos comentado, ¿no? Tú tienes intermediarios, empresas, casas de cambio que te ofrecen un servicio, que es tú compras Bitcoin en Bit2Me y luego decides qué hacer. ¿Lo dejo en Bit2Me y Bit2Me me lo custodia? ¿O decido sacarlo de Bit2Me y hacerme responsable y tenerlo yo en un monedero que custodie yo, que pueda memorizar esas palabras y cruzar fronteras por el mundo, ¿no? Entonces, lo que comenta Silvia, a ver, yo en todas las charlas, aunque trabaje en Bit2Me, y los dueños de la empresa, André y Lev, me lo han dicho 1000 veces, Javi, tú lo ibas diciendo desde el principio, hay una frase que es not your keys, not your coins. ¿Por qué? Ya no por Bit2Me, si nosotros podemos ser unos tíos honrados, fabulosos, Coinbase puede ser fantástico, Binance, que está por aquí el compañero, genial, pero ¿qué ocurre? Que somos sujeto obligado. ¿Qué significa eso? Que si un día Pedro Sánchez, bueno, a lo mejor ya no le queda mucho, pero si un día Pedro Sánchez llega y nos dice los fondos que tiene esta persona en Bit2Me bloqueados,
se lo tenemos que bloquear, ¿vale? Entonces la pregunta de Silvia es muy pertinente, porque es, yo compro, por ejemplo, un lingote de oro y ¿qué hago? ¿Se lo dejo a un tercero que me lo custodie en una cámara acorazada? Y le pago... Nosotros no cobramos por tener el Bitcoin, pero bueno, en el caso del oro sí se paga. Y si un día tengo que sacar ese oro porque tengo que salir con mi familia, por lo que sea, y si ese oro no está ahí, ¿qué pasa? Pues que no lo tienes. Entonces, lo que quiero decir es que Bitcoin no tiene ese problema, porque Bitcoin no ocupa espacio, Bitcoin es un activo digital. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es, sácalo de Bitcoin. A mí, eso ya va sobre gustos. A mí hay dos herramientas que os animo a apuntar, que son Sparrow Wallet y Jade. Ella ha hablado de Trezor y de Bitbox, de Ledger. Ledger yo no la recomiendo ahora mismo tanto, porque tiene otras criptomonedas y esos son vectores de ataque, desde mi punto de vista, y porque además, bueno, pues por una serie de razones. Yo os diría Jade y os diría Sparrow. Sparrow es un monedero de escritorio, de ordenador, y Jade es un hardware wallet, porque tú cuando custodias Bitcoin lo puedes hacer almacenándolo en frío o en caliente. En caliente significa que está conectado a internet tu clave privada. Por lo tanto, estás poniendo en peligro que si un hacker, un tío que tenga conocimiento, accede a tu dispositivo móvil o a tu ordenador, te quite las palabras. Algo que hay que decir ahora, importantísimo. Las palabras, tengáis el monedero que tengáis, nunca, jamás, nunca las escribáis en un ordenador o en un móvil, ni le saquéis una foto. Por favor, ¿vale? Porque sé de gente que ha llorado y mucho. Las escribimos en un papel. Luego hay sistemas con tarjetas físicas de metal o memorizadas o lo que sea. Pero, irónico, ¿no? ¿cuál? Es irónico, creo. ¿El qué? Para proteger algo digital no lo metas. Sí, es curioso que para proteger algo que tiene un activo digital tengamos que usar el mundo analógico. Es curioso, pero es cierto. Es cierto. Perdón, es que porque todo lo digital es hackeable. Entonces pueden llegar a esas palabras y ojo. Y esta es otra pregunta que se suele hacer. Si me roban el dispositivo, ¿pierdo mis palabras? No. Pierdes tus palabras, pierdes tu Bitcoin si te roban las 12 o las 24 palabras. Esas palabras dan acceso en cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo que las escriban. O sea, tú mañana te vas, así vestida, a Argentina, a Buenos Aires, coges un ordenador y metes tus palabras en un wallet y recuperas tu dinero. Tienes tu patrimonio ahí. Si te roban el Ledger, no pasa nada. Si te roban el Ledger, el ordenador, tienen el PIN de desbloquear el dispositivo y tal, te lo pueden quitar. Entonces yo te diría, si tenéis interés y alguno quiere hacerlo, yo le diría que lo haga con una cantidad pequeña. Pues hazlo con 30 euros primero, familiarízate, envía Bitcoin a un monedero de un wallet de hardware wallet, luego envíalo de vuelta al exchange, haz todo el proceso, desde que yo tengo mi dinero en mi cuenta bancaria, pasando por el exchange, enviándolo a un monedero del teléfono móvil, al del ordenador y de ahí al del dispositivo. Y luego el proceso contrario. Eso es un ejercicio súper bueno, porque te va a entrenar. Porque si no, el problema de esto es que es como... el problema de esto es que si no lo entrenas, el día que lo necesitas, se te ha olvidado un paso y dices, madre mía, ¿cómo era esto? Y tal, y te pones muy nervioso, ¿no? Porque, pues bueno, eso es un poco el... Las palabras se las da el wallet, cuando haces un wallet. Las palabras se generan de forma aleatoria pero cuando haces la... cuando inicias el wallet por primera vez. Es un listado de 2048 palabras en inglés, pero ojo, y esto es muy interesante a la hora de la herencia también. Imaginaos que tenéis 3 hijos o 2 hijos y queréis dejarle una parte de vuestros Bitcoin a cada hijo. Tenéis las 12 palabras y luego se agrega a esas 12 palabras lo que se conoce como un passphrase, una palabra clave, que puede ser la que tú quieras, puede ser tu nombre, lo que tú quieras. Se lo das a un hijo, una palabra, se lo das a otro hijo, otra palabra, las 12 palabras las llevas al registro de la propiedad, pagas 30 euros, las dejas escritas en un sobre, a ellos no les sirve para nada porque si no la combinas con el passphrase no se desbloquea y cuando no estés, tus hijos pueden acceder a tu patrimonio directamente. Hay muchas empresas de multisig ahora, ¿no? Se echan las manos a la cabeza, ¿no? Por favor. Poco a poco. Es que esto cambia. Es que esto cambia tantas cosas históricas que tenemos tan interiorizadas desde la herencia. Hablamos, ¿no? Hablamos de algo, pero poneros. No sé si alguien es abogado aquí. Sí. Bueno, hablábamos antes. Poneros en situación de lo que estamos hablando de 12 palabras
y que haya un alzamiento de bienes, que haya una separación, un divorcio, que haya cualquier litigio, cualquier cuestión que quiera separar o que quiera compensar una parte. Si alguien tiene todo su patrimonio en Bitcoin, ¿cómo ejecutas esa sentencia? Es literalmente imposible. Pero imposible no hay nada. Hombre, te pueden decir, oye, si no... Pero ¿cómo demuestras que esa persona tiene esos Bitcoin, no tiene esas palabras? Es complicado, porque si alguien dice, no, mira, las he perdido. Sí, lo he olvidado. Se me han olvidado. Se han perdido. O sea, que introduce problemas en el sistema jurídico. Nosotros hemos hecho formaciones con magistrados, jueces y fiscales, dicen, hostia, macho, y con policías, y dicen, hostia, macho, esto es un problema. Has perdido un accidente de barco. Un accidente de barco. Entonces, os animo a investigarlo, a leeros estos libros y a perder el miedo, a hacerlo con una cantidad pequeña, el ejercicio, paso a paso. Hay tutoriales, muchísimos tutoriales. Y si tenéis alguna duda, yo encantado de echaros una mano y me podéis contactar por redes sociales. Soy Javier Bitcoin, no podía ser de otra manera. Y nada, eso es un poco. Perdona, y la contraseña, o sea, las 12 Cógela, palabras... coge el micrófono. Que las 12 palabras esas que se asignan por defecto, ¿no se pueden cambiar? No. O sea, no es como una contraseña que la puedes cambiar. O algo así. Se llama semilla. Se genera, cada vez que tú inicias un nuevo monedero, el sistema, el software, automáticamente selecciona 12 palabras de forma aleatoria y son las que van a dar acceso de recuperación a tu monedero. En caso de que, por ejemplo, imagínate que tienes 100 euros de Bitcoin en el móvil, en un monedero, pierdes el móvil, ¿cómo recuperarías ese dinero? Con las 12 palabras. Las metes en un móvil nuevo con otro monedero, ya está. Si pierdes las palabras, de hecho hay gente que dice, oye, ¿cuántos Bitcoin hay perdidos? Los Bitcoin no se han perdido, los Bitcoin siguen ahí en el registro de la propiedad global y tú los ves ahí parados desde el año 2013. Pero los que tenían las claves para mover esos Bitcoin han perdido las claves. Hay una historia de un chico pobrecito de Irlanda o de Inglaterra removiendo vertederos para ver si encuentra el disco duro y no lo ha encontrado. No es que se pierdan. Esto, a mí me gusta mucho el ejemplo de los galeones que venían por el mar en el océano y se hundían hasta el fondo con todo el oro o la plata. Pues ese oro y esa plata ya no están en circulación en la economía. Pues es lo mismo. O sea, no hay forma de recuperarlo, no, de ninguna manera. No. O sea, nadie te puede decir que tus palabras eran estas. No. A ver, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Claro, Estefanía. Aquí hay una frase de la película de Spider-Man que me gusta mucho, que es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos han enseñado a depender de terceros, a ser irresponsables, a no hacernos cargo de lo que es nuestro. Esto es un salto también en ese sentido. También con riesgo, ¿eh? Oye, que hay gente que, también os lo digo, esto ha pasado, ¿eh? Han secuestrado a gente, han entrado en su casa, hay un ataque que se llama literalmente el ataque de la llave inglesa, que te vienen con una llave inglesa y te torturan en tu casa hasta que le des las palabras. Por eso, si yo hago una pregunta o algún día os hacen una pregunta, esto está grabado, pero bueno, a mí me conoce la gente, pero yo no tengo, o sea, mi objetivo es llegar a intentar tener un Bitcoin, que es el objetivo que tenemos que tener todos. Pero si un día os preguntan cuánto Bitcoin tenéis, o tenéis Bitcoin, no tenéis. No tenéis. Bastante es ya que empresas como nosotros os pidamos la información, porque no sé si habéis visto, pero han hackeado a tráfico, han hackeado a Hacienda, han hackeado a muchísima gente. Entonces, son datos sensibles. No digáis nunca lo que tenéis, jamás. Importante. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, que tenemos Beerstorming. Estuvo también Skiller, pero ya tenían que irse, y NWC Lab. Muchísimas gracias a todos por apoyarme en este proyecto, y eso es solo un comienzo. Ya veréis que habrán más cosas. Y espero que me vais acompañando siempre en este viaje tan bonito. Muchísimas gracias a todos.